Bueno, ya estamos viendo el micrófono de un Samsung Galaxy S3, de un S4, del i9500 y del i9505. Un micrófono, ¿qué es? Es un transductor, es decir, transforma una energía acústica en otra eléctrica, inversamente a lo que hace un altavoz, que transforma la eléctrica o la señal de sonido que se está produciendo desde el códec y la convierte, que viene siendo análoga, y cuando llega al altavoz entonces la convierte en una señal acústica que nosotros podemos palpar o podemos escuchar. El micrófono entonces es lo contrario, y nuestra voz produce una serie de vibraciones que ejercen presión sobre un diafragma que se encuentra dentro del micrófono, una membrana similar al tímpano de nuestros oídos. Esta membrana está unida a un dispositivo que, dependiendo del tipo de micrófono, puede ser una bobina, un cristal, partículas de carbón o un condensador. Entonces, el diafragma es la parte más delicada de un micrófono. En algunos lugares también recibe el nombre de pastilla, aunque generalmente este término se refiere al dispositivo que capta las vibraciones en los instrumentos, como por ejemplo una guitarra eléctrica. Y un diafragma es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz y está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad. Entonces miremos, este que vemos acá es un micrófono original, este de 2, y este micrófono de acá es un micrófono de un solo diafragma. Esta sería con la cubierta, aquí sin la cubierta. Entonces, ¿qué tecnología este tipo de micrófonos? Porque hay varios tipos de micrófonos. Este micrófono entonces tiene una tecnología que se llama MEMS, MEMS. Estos micrófonos son dispositivos o sensores capacitivos. En esencia funcionan como un sensor de presión de alta frecuencia. Cuentan con un diafragma, que es el que vemos ahí. En este caso tiene dos, que se compone de dos placas de condensador que, bajo la influencia de la onda de sonido, vibran con respecto a la otra. Estos resultados en la variación de la capacitancia, que es entonces amplificada por una así. Entonces, aquí vemos el sensor MEMS y aquí vemos el dispositivo así, que es el que se encarga de amplificar y enviar esa señal ya eléctricamente hacia el códec de audio. Esta señal que se genera aquí sigue siendo una señal análoga, aunque estos micrófonos también tienen la facultad de poder, o esta tecnología tiene la facultad también de poder generar una señal digital. Características que preliminan de estos micrófonos. Entonces, eliminan el ruido GSM o de radiofrecuencia que se pueda generar ahí en el teléfono o en el aire también, supresión de ruido de banda ancha, eliminan el ruido análogo, y también tienen una tecnología SMOS MEMS basada en silicio. El conjunto de micrófonos probablemente puede ser utilizado para la recolección de fondo para la cancelación de ruido. Estos, por ejemplo, lo que es el S4 tiene 3 micrófonos, uno que está en el flex y 2 en la board, y adicionalmente eso, cuando conectamos el manos libres, entonces se suman 4 micrófonos. El códec de este teléfono es capaz de recibir hasta 6 micrófonos, si se pudiera aplicar todas esas líneas. Entonces, el conjunto de los otros micrófonos, porque por uno solo se recibe la voz para las llamadas y por los otros se recibe la multimedia, y hay uno que está para en conjunto, para poder suprimir ese ruido que se pueda generar o interferencias que no quiera captar en ese momento, si estamos haciendo una grabación de video o si estamos llamando y vamos quizás en una moto o algo. El ruido no puede afectar tanto la llamada como sería en un teléfono normal. Entonces, sus partes. Sería entonces el diafragma MEMS, que vemos ahí sería el diafragma MEMS, y sería entonces el ASIC, el circuito que tiene que ver con la amplificación de esas señales que está generando. Cuenta con un diafragma MEMS con 2 conexiones al adaptador. Por ahí vemos las 2 conexiones, los 2 hilitos llegan al ASIC. El ASIC
es el que recibe una tensión de voltaje. Estos micrófonos trabajan en la mayoría de las veces con 1.8 o 2.8 voltios. En una de sus líneas reciben ese voltaje. La señal de audio entonces ingresa por la parte de abajo. Aquí lo vemos. Ingresa por la parte de abajo. Uno de sus contactos, este es uno genérico. Aquí la diferencia, uno genérico solo tiene dos conexiones. ¿Por qué tiene dos conexiones? Porque vemos que solo tiene un diafragma. Y entonces esta sería la parte negativa, esta sería la parte positiva y esta sería la parte que trae la alimentación de voltaje. Estas tres conexiones son las que traen los micrófonos. Por ejemplo, si vemos el original entonces sí tiene 5 conexiones, 3 que son la parte negativa del micrófono, esta y esta son las partes negativas. Esta de aquí entonces sería la parte de alimentación de voltaje, la que va a recibir la tensión de voltaje, y esta de acá sería la que lleva la línea positiva. Vamos aquí a correrlo un poquito para mostrarles cuál sería entonces la parte positiva. La parte positiva entonces sería esta de acá, la que lleva la señal positiva. El micrófono tiene dos líneas, la positiva y la negativa, en este caso positivo y negativo, y la alimentación. Aquí vemos por dónde entra nuestra voz o el sonido que capta, golpea la membrana o el diafragma, que lleva dos uniones. Aquí alcanzamos a ver una parte de los dos. No sé si lo alcanzan a observar. Ahí se alcanzan a ver en el fondo las dos membranas o diafragmas. Ahí se alcanzan a ver. Y por ahí entonces recibe esas ondas sonoras, las convierte entonces, y ahí vemos uno completamente con todas sus partes. Él trae una protección, el ASIC trae una protección porque es donde vienen soldados los hilos que llevan la información, para que algún golpe o algo no los vayan a desprender porque son muy frágiles. Aunque él soporta bastantes temperaturas, una temperatura incluso mayor que los micrófonos normales, los hilos sí son muy delicados. Aquí podemos observar algo. Aquí nos indica el modelo que es el sensor MEMS. Vamos aquí a tratar de enfocar para que ustedes observen qué tipo de sensor es. Ahí alcanzan a ver, es un Knowledge S4.10. Esa es la versión del sensor, porque los sensores anteriores tenían otra referencia. Vamos a tratar de enfocarlo. Y la versión anterior a este sistema era la S2.14. Así es un micrófono de C3 y de C4 por dentro. Esos son sus dispositivos encargados de convertir esas señales y poder enviárselas al código de audio. Servicio Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.